Bien. Bueno, buenas tardes de nuevo. Vamos a iniciar esta última sesión que va a tratar un poco de la patología gastrointestinal y la microbiota. Va a ser muy por encima, viendo cosillas que nos pueden ser útiles o información que puede ser relevante y de actualidad, porque considero que este tema es, pues eso, sobre todo actual. No sé. Yo creo que de todos los presentes, la gran mayoría ha padecido o padece una patología gastrointestinal que es una generalidad, llamarlo así. Hay de todo tipo y bueno, son bastante complejas algunas de detectar o de ponerles tratamiento o incluso de diagnosticar. Y la verdad que disminuye mucho la calidad de vida cuando hay algún problema gastrointestinal, sea del tipo que sea, ya sea puntual o crónico, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito sobre este tema. Hay un micro por ahí. Bueno, el aparato digestivo. El aparato digestivo es pues, como un tubo con hueco en su mayoría y luego con algunos órganos que son un poco más como una masa, como es el hígado o el páncreas. Y bueno, algo que es importante, que a veces se nos olvida, es que la digestión comienza en la boca. Y con todo el ritmo de vida que llevamos, se nos olvida eso de masticar. Y masticar es importante porque ahí comienza la mezcla del alimento con la saliva. O sea, se humedece el alimento, se va generando ahí el bolo que vamos a tragar. Y luego llegará al estómago y el estómago, si hemos masticado bien, hemos mezclado ese alimento con esas primeras enzimas que hay en la boca, en la saliva, tendrá que hacer menos trabajo, el estómago se resentirá menos. Que sí que luego tiene los ácidos estomacales, pero es como es un músculo, como una lavadora, no sé así, pero va generando movimientos para que los alimentos se vayan juntando con esos ácidos y se vaya pues empezando a digerir el alimento en sus partes más pequeñas. Y que luego pasa al intestino delgado, donde se absorbe sobre todo el agua y los nutrientes, y al final al intestino grueso, y lo que las sustancias de desecho pasarán al recto y serán expulsadas. Entonces, bueno, recordar sobre todo eso, masticar, comer con tranquilidad, que es una de las partes que más se nos olvida y más importantes, porque muchos de los problemas gastrointestinales aparecen sobre todo por esa falta de masticación o de comer con tranquilidad. El estrés, ya lo adelanto, aunque no sé por qué siempre adelanto las cosas antes de que lleguen, el estrés es uno de los elementos que más afecta al aparato gastrointestinal y bueno, también a la a la forma de comer que tenemos. Entonces, deberíamos empezar a practicar eso de nuevo de masticar y comer con tranquilidad porque mejorará siempre nuestras digestiones. Y bien, antes de irnos a lo que somos nosotros, es decir, a nuestro organismo, me gustaría hablar de la microbiota intestinal. Le he cambiado el orden porque creo que va a tener mucha más lógica viéndolo así. Entonces, la microbiota intestinal es un tema que está de moda. Y está de moda porque cada vez se sabe mucho más sobre esos bichitos que nos acompañan y su importancia tanto en la salud como en la enfermedad. ¿Vale? Son un elemento, uno de los elementos que interfiere en nuestro estado de salud. ¿Vale? Y son, como definición, se puede decir que la microbiota es ese conjunto de microorganismos que colonizan pues, un tejido. La microbiota intestinal coloniza el intestino y de esa hablaremos hoy. Pero microbiota tenemos en la boca, en los pulmones, en la piel, en unos sitios más que en otros, pero en la gran mayoría del cuerpo tenemos pues, bacterias, arqueas, virus, hongos, protozoos, pero en su mayoría bacterias. Y no pasa nada, porque son buenas, no podemos vivir sin ellas. Se ha visto en ratones, por ejemplo, que la carencia o sea, hay unos ratoncitos que no tienen en su intestino, por ejemplo, carecen de todo tipo de microorganismo
y se ha visto cómo su vida bueno, pues pierde calidad y casi no puede desarrollarse. Realmente dependemos de una buena colonización bacteriana. Entonces, cada persona, y esta es la dificultad que tenemos con el estudio de la microbiota, tiene una composición casi única de este tipo de bichitos. Todos compartimos algunos grupos y sabemos cuáles pueden ser beneficiosos y cuáles son patógenos, ¿vale? Pero lo que es la composición final varía mucho de una persona a otra. Por eso no se puede conocer, o hasta el momento no conocemos, cuál es la composición de microbiota idónea para que una persona sea saludable. Entonces, por eso, ese es el motivo por lo que quizá todavía no haya un avance clínico real con este tema. Dentro de la microbiota puede haber microbiota comensal y microbiota patógena. La comensal está ahí y no pasa nada, y la patógena, evidentemente, pues generará problemas en nuestro estado de salud. ¿Y qué más os quería contar sobre esto? Bueno, entre otras cosas, es tan difícil a lo mejor estudiar la microbiota porque las técnicas de cultivo, de estudio, han tardado mucho en desarrollarse. Antes se cultivaban en laboratorio, pero no todas las bacterias crecían, por lo que no se sabía exactamente qué teníamos. Y ahora con las técnicas de biología molecular, pues se está conociendo cada vez más bichitos que colonizan las diferentes partes del cuerpo, y se está viendo como en sitios donde se pensaba que no había microbiota, pues están apareciendo algunos de ellos y no pasa nada. Entonces, bueno, que sepamos eso, que estamos colonizados por, sobre todo, bacterias y tienen sus funciones. ¿Qué funciones? Bueno, pues defienden la microbiota saludable, nos defiende de esa microbiota patógena que quiere ocupar un espacio. Hay que entender que para las bacterias, voy a hablar de bacterias, aunque son más, ya he mencionado que hay más grupos, pero bueno, me centraré en las bacterias, por hacerlo más sencillo. Bueno, pues para ellas, nuestro intestino, por ejemplo, es un lugar con diferentes como espacios. Entonces, ese espacio, si es colonizado por una bacteria o bueno, por muchas bacterias que son positivas, perfecto. No habrá espacio para que otras patógenas pues acampen y nos generen problemas de salud. Cuando hay una alteración en esa microbiota, pues quedarán huecos libres y vendrán bacterias patógenas y ocuparán esos huecos y empezarán pues todo lo que hace una bacteria patógena y nos crearán un problema. Incluso también si hay un sobrecrecimiento de una bacteria, de un grupo, no una bacteria, sino de un grupo concreto, bueno, pues también, aunque sea bueno, pues cuando son demasiados tampoco es positivo para nuestro organismo. Entonces debe haber un equilibrio. Y además, las bacterias que son beneficiosas crean o secretan bacteriocinas, que es pues, su forma de defenderse. Es como un antibiótico que elimina a otros grupos que quieren pues, ocupar su espacio. También participan en la digestión de los alimentos, en la fermentación de otros alimentos o de la fibra que llega al colon, por ejemplo, que nosotros no tenemos esa capacidad de fermentar. Entonces, llega al colon, las bacterias pues hacen su función y esa fermentación genera ácidos grasos de cadena corta. Y esos ácidos grasos de cadena corta son muy beneficiosos porque alimentan a los colonocitos del colon, es decir, a las células que están o sea, que forman el tejido de los intestinos. Entonces, esos ácidos grasos de cadena corta, que poco a poco irán sonando cada vez más, pues son uno de los elementos más interesantes de tener una buena microbiota. Bueno, además sintetizan vitaminas, sobre todo en nuestro estado de ánimo, porque es muy interesante que se ha ido viendo cómo el intestino está conectado con el cerebro, y es lógico. Todo nuestro sistema
gastrointestinal está inervado por el sistema nervioso. Entonces, hay una conexión bidireccional, tanto del sistema nervioso como, o sea, del cerebro como del intestino, se van comunicando. Por eso, cuando tenemos estrés, cuando tenemos miedo, cuando tenemos nervios, por lo que sea, muchas veces nos afecta al estómago, al aparato gastrointestinal. ¿Por qué? Porque esa conexión existe. Entonces es compleja, pero debemos ser conscientes de eso, de que todo lo que ocurra en nuestro intestino a veces influirá en nuestro estado de ánimo. Además, que tener una patología gastrointestinal o cualquier problema, aunque sea puntual, al final afecta, no está cómodo. Entonces, los cambios en la microbiota, además, es curioso, pero interaccionan con nuestras células, con nuestro sistema inmune, hay una comunicación entre esos bichos y nuestras células y al final hay pues es un intercambio de mensajes y nos genera a nosotros en nuestro organismo pues otros cambios. ¿Qué factores modifican esa microbiota? Bueno, pues he ido comentando algunos. Los antibióticos y los fármacos, por supuesto, alteran la microbiota intestinal, porque al final un antibiótico muchas veces pasa por el tracto gastrointestinal y pueden ser de amplio espectro y eliminar a gran parte de la microbiota. Luego se recupera en general, pero ese cambio puede generar espacios abiertos para que sean colonizados por patógenos. El estilo de vida, tanto el sedentarismo, la nutrición inadecuada como el estrés, son factores que afectan a la patología gastrointestinal. Por ejemplo, el ejercicio físico a altas temperaturas o con un exceso, un sobreesfuerzo, ese cambio de temperatura tiene repercusión a lo mejor a nivel gastrointestinal y puede cambiar la microbiota. Y el estrés, por supuesto. La nutrición inadecuada, pues evidentemente los bichitos que tenemos en los intestinos se van a alimentar de lo que les llegue. Cada uno tiene unos requisitos y a lo mejor se ha visto, por ejemplo, que dietas altas en proteínas tienen una composición sí, una composición diferente o no se puede concretar exactamente, pero sí con una mayoría de grupos concretos que son diferentes. A ver si lo digo mejor, perdona. Una nutrición con un determinado, pues alta en proteínas o alta en grasas o alta en fibra, por ejemplo, tiene composiciones de microbiota diferentes. Y se ha visto que los que tienen, por ejemplo, proteínas o grasas, la microbiota tiende a ser menos saludable que en otra que tenga un alto contenido de fibra o vegetales y fruta. El entorno y el ambiente, los tóxicos que puedan llegar, el tipo de parto, aquí se me ha ido la D, pero el tipo de parto que pueda haber. La microbiota, como ya dije en la otra sesión, comienza a colonizar el organismo, podría ser dentro de la mamá, pero vamos a verlo como que cuando la mamá tiene al bebé, ese paso, ya sea ya sea un parto por o un parto vaginal, va a colonizar al bebé. ¿Vale? Y se ha visto que bebés de parto vaginal tendrán una microbiota más semejante a la intestinal y bebés de parto por cesárea tendrán una microbiota compuesta por algunos microorganismos más relativos a los que hay en la piel. Y es lógico, es el primer contacto que tiene. Y bueno, otros factores, pues como la genética o la edad, van a generar cambios en ese entorno. ¿Cómo debe ser una microbiota saludable? Pues tiene que ser diversa, es decir, muchos bichitos diferentes y saludables y con una gran resiliencia. Eso es lo que decía, que tenga capacidad de recuperarse. Que cualquier perturbación que va a haberla, porque es así la vida, va a generar un cambio en nuestra microbiota, pero si es una microbiota fuerte, volverá a recuperarse antes o sea, de una manera más rápida que si la microbiota está alterada
o tenemos una patología que impide que tenga un buen ambiente donde recuperarse. Y aquí es lo que hablaba, según la edad, pues la microbiota va cambiando. Al principio, pues tenemos una microbiota mucho más reducida, dependiendo también el tipo de alimentación que reciba el bebé, ya sea de pecho, sea de fórmula. Poco a poco va haciéndose más semejante a la microbiota del adulto, y ya en la vejez pues también va disminuyendo sobre todo la biodiversidad, es decir, la cantidad de grupos diferentes de bacterias. ¿Y cómo se distribuye esta microbiota por todo nuestro aparato digestivo? Bueno, en la boca tenemos un montón de microbiota, aquí no aparece, pero en las diferentes partes de la boca ya tenemos microbiota, ya se va en los dientes, en la lengua, y toda es diferente. Luego en el estómago, pues es mucho más reducida, pero también hay, y es microbiota que está pues, aguantando las condiciones tan inhóspitas que hay en el estómago. En el intestino delgado, aquí como se ve en el cuadrito, pues la diversidad es más bajita y es un ambiente que es rico en nutrientes, pero el tránsito es corto, es decir, no da tiempo a que las bacterias pues, vayan creciendo conforme va pasando o sea, tienen que alimentarse rápido. Entonces, no da tiempo que haya un crecimiento muy rápido. Entonces, cuando, y lo veremos también más adelante, un poquito, ¿no? Cuando, por lo que sea, hay un enlentecimiento de ese tránsito de nutrientes por intestino delgado, ¿qué pasa? Que las bacterias de ahí pues, se frotan las manos y empiezan a comer y crecer, sean buenas o sean malas, entonces generan problemas de sobrecrecimiento bacteriano. Poco a poco va creciendo, conforme van pasando, van creciendo la cantidad de la diversidad en bacterias, hasta que llegan al colon, y en el intestino grueso, sobre todo en el colon, hay una gran diversidad de microbiota, porque bueno, también hay que decir que el ambiente en el colon es anaeróbico, no hay oxígeno, en el intestino delgado hay un poco más de oxígeno, pero en el colon lo que hay es pues, es más lento el tránsito, por eso hay más crecimiento y ahí les llega lo que es la fibra no fermentada, y ahí empiezan a fermentar y a hacer sus funciones. Y bien, ahora empezamos la parte de la nuestra, el intestino. En el intestino delgado, como decía, hay niveles más altos de oxígeno, hay enzimas digestivas y la motilidad intestinal es mucho más alta que luego en el intestino grueso. Por eso la microbiota es más reducida. Es algo interesante del intestino delgado, que es parte de su función. Bueno, pues sus epitelios están formados por unas vellosidades intestinales que son así como una forma de dedo. Todo el epitelio está recubierto de esas vellosidades, pero además aquí tenemos los enterocitos. Todos esos enterocitos, que es una sola capa de enterocitos, de células que se encargan de captar los nutrientes, entre otras cosas, pues tienen también unas microvellosidades que son las encargadas de absorber los nutrientes, el agua y todo lo que tengan que absorber, y de defender y de generar otro tipo de funciones, ¿vale? Como la de barrera intestinal, ¿vale? Porque el intestino, el otro día dije que el hígado es una primera barrera, en realidad no estaba en lo cierto, el intestino es esa primera barrera. Realmente el intestino va captando, ahí le llega todo. Tiene una microbiota que tiene que saber tolerar o defender al organismo. Es uno de los primeros lugares donde llegan tóxicos y demás. Y van absorbiendo. Algunos entran, algunos elementos también de las bacterias entran y llegan al hígado, y ahí es esa segunda
vía tan importante como es la del intestino, porque ahora veremos un problema que le pasa al intestino y que ahí entonces el hígado se vuelve fundamental, ¿vale? Y entonces se puede ver también otro eje entre el intestino y el hígado. Entonces, repaso un poco. Las vellosidades intestinales dentro de las microvellosidades que están en los enterocitos, y algo que ocurre, por ejemplo, en una de las patologías que vamos a ver hoy, que es en la enfermedad celíaca. No sé si alguien será celíaco aquí, si conoce algún celíaco. Estoy segura de que sí, porque realmente ahora mismo casi todo el mundo conoce a alguien que tiene problemas con el gluten o que está ahí y que no sabe, o que le han diagnosticado celiaquía. Bueno, pues estas vellosidades desaparecen con el progreso de la enfermedad. Y hay una escala que se llama escala MAS que determina ese daño intestinal para diagnosticar la enfermedad celíaca. Cuando esto desaparece, aparecen deficiencias nutricionales. ¿Por qué? Porque ya no hay una superficie de absorción adecuada para que los nutrientes sean captados. Esto es la barrera intestinal. Bueno, es un poco un esquema que no vamos a ver en profundidad, pero para que vean un poco que además de los enterocitos hay un montón de elementos. Está el sistema inmune, hay unas capas de moco, la interna y la externa, que tienen características diferentes y que están colonizadas por diferentes microorganismos o bacterias, depende de sus características, pero que el ambiente de ese intestino delgado es algo así. Es decir, no sé, a mí me recuerda como un aeropuerto muy, muy lleno de gente. Entonces hay diversos controles que si no funcionan correctamente, pues puede haber personas que se cuelen y generar problemas. Entonces esto es lo que debemos cuidar en nuestro intestino, que la barrera intestinal se mantenga lo mejor posible. ¿Por qué? Bueno, pues esto es lo que pasa cuando hay una alteración en nuestros enterocitos, ¿vale? Generalmente el enterocito, esto es una célula, esto es otra, bueno, pues se une con la vecina por una serie de uniones, ¿vale? Tiene diferentes tipos de uniones y genera una barrera intestinal por donde hay, pues, las microvellosidades que interactúan con los nutrientes y con los microorganismos y los buenos y los malos, y luego aquí el tracto sanguíneo. Cuando están todas perfectas, realmente no hay problema. Ellos hacen una selección de lo que puede pasar y lo que no, y bien. Cuando empieza a haber algún problema, pues porque hayamos tenido cualquier infección por una bacteria o por lo que sea, ¿vale? Algo puntual. Bueno, pues a lo mejor se estropea esa unión entre células y la barrera no funciona tan bien. Entonces, puede haber una entrada al tracto sanguíneo de elementos que no deberían estar ahí. Llegan a hígado, el hígado se encarga de eliminar lo que puede y, bueno, habrá una repercusión mayor o menor, de mayor o menor gravedad. ¿Qué pasa cuando esto se mantiene en el tiempo? Porque hay que entender que los cambios van a ser, o sea, se va a producir un cambio, el organismo está expuesto al medio y el medio es siempre hostil. Entonces, va a generar cambios, no estamos en equilibrio, pero esto pasa pues, en la vida, pasa en todas partes. En el intestino igual, va a haber cambios que unos días estén pues, las células mejor unidas y otros días que puedan tener cualquier problema. Eso no es un problema, eso no es una enfermedad. Que haya un aumento de la permeabilidad de forma puntual no genera, no es el causante de una enfermedad. Pero cuando este cambio es crónico o hay un agente que está constantemente afectando a este epitelio, ahí es cuando viene el problema. Otra vez, de nuevo, la cronicidad es uno de los elementos que genera problemas, ¿vale? Entonces, en la patología intestinal, a no ser que nos infectara una bacteria muy patógena y que no tengamos un tratamiento y que a lo mejor en un solo caso pues, podamos tener un problema grave, pero en general suele funcionar bien
excepto cuando la maltratamos. Y la maltratamos pues con muchos elementos externos, como hemos dicho, que puedan venir de los hábitos poco saludables, como pueda ser ingesta de elementos tóxicos como el alcohol o una dieta inadecuada, por ejemplo, entre muchos otros elementos. Cuando cuando ocurre esta apertura, ¿vale? Que empieza a entrar tanto lo bueno como lo malo, pues evidentemente el sistema inmune tiene que reaccionar. Entonces, hay una inflamación que es sistémica, como que puede afectar a todo el organismo, puede desarrollarse intolerancia a determinados alimentos. Muchas veces aparecen intolerancia a determinados alimentos, como por ejemplo la fructosa o ese tipo de componentes, que cuando se soluciona esta permeabilidad aumentada, esta hiperpermeabilidad intestinal, desaparecen, ¿vale? Y ya está, y son casos puntuales. También puede desarrollar una mala absorción de nutrientes. Entonces, o desencadenar procesos de autoinmunidad, enfermedades autoinmunes que por esa entrada masiva de pues, elementos tóxicos pues nos puedan generar un problema. Y por ello, el hígado, como decía, está muy relacionado con el intestino. Se ha visto que además de ese eje intestino-cerebro, parece que hay un eje intestino-hígado, porque hay una relación entre las enfermedades hepáticas, entre las enfermedades hepáticas y las enfermedades o la disbiosis gastrointestinal. ¿Qué es la disbiosis? La disbiosis es la alteración de esa homeostasis de la microbiota intestinal. Es un cambio de la composición de la microbiota, ya sea funcional, es decir, que la microbiota que hay, o sea, que hay la misma composición pero funciona mal, o en cuanto a composición de grupos, que haya una variación o un aumento o un descenso. Entonces, ese cambio de la microbiota se ha visto muy relacionada con las enfermedades hepáticas. ¿Por qué? Bueno, pues parece ser que cuando hay una permeabilidad intestinal aumentada, como decía, llegan pues bacterias, metabolitos derivados de ellas al hígado, le genera problemas, esa disbiosis se mantiene, o genera todavía más disbiosis, esa permeabilidad intestinal, y bueno, es como la pescadilla que se muerde la cola. Si no se soluciona una cosa, no se soluciona la otra. El alcohol, ¿qué ocurre con el alcohol? Pues evidentemente un consumo de alcohol crónico o alto afecta a la barrera intestinal, porque es un tóxico, pues ya lo vimos en la clase anterior, y este producto, este líquido, el alcohol, lo que genera es esa alteración de la barrera, puede también generar disbiosis y al final también tiene problemas con el hígado. Cuando hay una patología intestinal, ya sea puntual o crónica, o cuando nos tenemos que recuperar de una patología gastrointestinal, lo más interesante o lo mejor es dejar el alcohol por un tiempo. Es incluso la poca cantidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nos diagnostican ahora pues, con 30 años una enfermedad celíaca, nuestro intestino está totalmente hecho un desastre. Entonces, es posible que la sintomatología al eliminar el gluten vaya desapareciendo. Sin embargo, la recuperación de ese epitelio pues tarda muchísimo, ¿vale? Entonces, para que se recupere mucho mejor y antes, hay que llevar una dieta un poco más controlada, más adecuada y sobre todo el alcohol, el tabaco, determinados tóxicos, es mejor bueno, pues dejarlos por un tiempo y tratar de recuperar pues nuestro intestino, que al final es esa primera barrera y nos hará sentir mucho mejor, evitaremos la mala absorción de nutrientes y bueno, la calidad de vida
cuando se tiene una patología gastrointestinal desciende drásticamente. Lo que pasa es que como son tan crónicas y generalmente aparecen muy poco a poco, la persona se adapta a vivir con las consecuencias de esa patología y no busca ayuda, o la busca ya cuando está pues, desesperado. Entonces, cuando recupera de nuevo la salud gastrointestinal, se da cuenta del, pues a lo mejor el infierno, entre comillas, que ha vivido hasta ese momento y que no era la normalidad. Entonces, bueno, pues solo quería matizar que el alcohol al final pues es mejor dejarlo ante las patologías. En otros casos, bueno, pues la persona decide. Y llegamos al intestino grueso. El intestino grueso, pues es un ambiente más anaeróbico, tiene menos motilidad que el intestino grueso y llegan ahí los nutrientes no digeridos, ¿vale? Se sigue haciendo una digestión de los nutrientes, pero sobre todo llegan los que pues no, el organismo humano no puede digerir, bueno, pues se encargará pues, la microbiota sobre todo. Y también llegan todos los productos de desecho que el organismo quiere eliminar. Se sigue absorbiendo agua y hay una microbiota, hay una fermentación y la descomposición de los nutrientes. Ahí es donde se producen las vitaminas y los ácidos grasos de cadena corta, entre otros elementos. Por ejemplo, la fibra, no sé, un momento, que no sé qué, a ver, un momento, a ver qué he hecho, ahora. La fibra que llega al colon es metabolizada por la microbiota, que como decía, pues metaboliza los tóxicos, el almidón resistente y los fos que pueden llegar con esa fibra, hacen que crezcan bacterias beneficiosas como son las bifidobacterias o los lactobacillus. Pero además generan los ácidos grasos de cadena corta que son el acetato, el butirato y el propionato. Esto es lo que proporciona a los colonocitos energía, cuerpos cetónicos y ayuda a que puedan seguir ejerciendo sus funciones. Entonces, es necesario consumir fibra de forma adecuada y por eso es tan beneficiosa, porque entre otras cosas, además de mejorar el tracto pues el movimiento o la salida de las heces para que no haya estreñimiento, o en esos casos es donde se puede hacer una variación de los contenidos de fibra y mejorar ese tránsito gastrointestinal, bueno, genera estos compuestos que son muy beneficiosos, son la energía del colonocito. Y llegamos a lo que son alergias e intolerancias alimentarias. Hoy día, más del 15% de la población siente que tiene alergia o intolerancia a algún alimento, pero la realidad es que, sobre todo cuando son alergias, eso no es así. Lo que pasa es que nos sentimos cada vez peor. O sea, tenemos el estómago con más pesadez, sentimos malestar, que se nos infla la barriga después de comer, que tenemos pues, días que hay más diarrea, que otros días tienes estreñimiento, pues bueno, hay un montón de circunstancias y hay mucho malestar gastrointestinal en la sociedad. Y cada vez hay más diagnosticados de determinadas patologías gastrointestinales, por ejemplo, la enfermedad celíaca o el síndrome intestino irritable, bueno, hay muchas patologías, esas son quizá las que más se escuchan, o por lo menos yo oigo muchos casos de personas. Y esto llama la atención porque parece, sobre todo ahora en los restaurantes, ahora ya tenemos una carta de alérgenos y llama la atención porque eso es porque hay una en la sociedad. ¿Qué está ocurriendo? Bien, las enfermedades gastrointestinales o los problemas en el aparato digestivo pueden venir derivadas de pues, un montón de factores. Entre ellos, lo mismo que había hablado antes para la microbiota, pues, la nutrición inadecuada, el sedentarismo, la gran cantidad de contaminantes, el estrés es un elemento brutal, fármacos, hay un montón, pero sobre todo
eso, lo que más impacta en el aparato gastrointestinal es la nutrición y el estrés. Y esto hace que, bueno, si tenemos estrés o nos nutrimos inadecuadamente, como ya hemos visto en otras clases, nuestro organismo pues tiene que solventarlo. Es decir, nuestras células en conjunto y de forma general trabajan para que nuestro cuerpo vaya funcionando bien, en un equilibrio y cuando hay alguna alteración trabajan para pues volver a ese equilibrio saludable, ¿no? Y que todo vaya de forma correcta. Cuando viene una situación, una perturbación muy continua, nuestras células en general estén donde estén, en el intestino, en el adipocito, en donde sea, pues tienen que trabajar más para solventar esa circunstancia que no les es favorable. Ellas tienen que mantenerse vivas como sea y, en pocas palabras, entran un poco en pánico cuando ven que la circunstancia o el agente estresor no cambia y ellas ya van al límite y entonces empiezan a flojear. Entonces eso es lo que nos pasa cuando nos alimentamos inadecuadamente, cuando somos sedentarios, cuando nuestro ambiente está lleno de tóxicos, sean ambientales, sea pues o un tóxico, cuando ingerimos tóxicos como el tabaco o el alcohol, o las drogas, los fármacos, todo eso genera cambios en nosotros que de forma puntual generalmente se pueden resolver, pero la cronicidad genera pues elementos no deseables. Entonces, es necesario aclarar ciertos conceptos. Últimamente se habla mucho de alergia, intolerancia, sensibilidad y son términos muy diferentes. Lo que pasa es que muchas veces no se comprenden y eso hace que cuando tenemos ante nosotros una persona con un problema de salud, como pueda ser una alergia, una intolerancia, una sensibilidad, no sabemos qué hacer. Entonces, una alergia siempre es una reacción adversa a un alimento y siempre está involucrado el sistema inmunológico. Generalmente, cuando hay una alergia alimentaria, también hay otro tipo de alergias. Está mediada por anticuerpos IgE. Desencadena aparece la histamina, mediadores inflamatorios y tiene unos síntomas que vamos a ver ahora que son muy característicos. Se puede dar en diferentes grados, es decir, una persona, y se puede dar en diferentes grados, aparecer en el momento que sea de la vida, no tiene por qué ser desde la infancia, y puede que la primera vez no te dé alergia, la segunda te dé alergia y la tercera te dé un shock anafiláctico. Es decir, las alergias son graves, hay que tener ojo con ellas. Entonces, no son ninguno de los elementos que hay aquí expuestos son para tomárselos a la ligera, pero una alergia, evidentemente, la salud, la vida de la persona que tiene delante puede correr peligro. Hay otras alergias como la celiaquía o algunas alergias a la proteína de vaca, que puede darse a lo mejor en niños lactantes, no están mediadas por estos anticuerpos o las IgE, pero las inmunoglobulinas IgE, pero también está involucrado el sistema inmune. ¿Vale? Luego, sensibilidad, bueno, intolerancia, vamos por orden. La intolerancia no está mediada por el sistema inmune. Es un cuadro mecánico. Es decir, la persona ingiere un alimento y tiene una sintomatología X, pero no hay el sistema inmune aquí no aparece. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa. Una persona ingiere lactosa, dependiendo de su grado de intolerancia, pues tendrá unos síntomas más o menos acusados, pero bueno, tendrá hinchazón, malestar, pues puede tener vómitos, etc. Pero aquí no tiene ningún problema con el sistema inmune. Su vida en general, a no ser que sea una intolerancia muy brutal, pero no corre peligro. ¿Vale? Y luego, sensibilidad. La sensibilidad es una respuesta inmunológica, pero no mediada por anticuerpos. Es decir, el sistema inmune
lo que hace es atacar a lo que es el alimento. Hace pues una inflamación más corta, más bajo grado, puede ser más crónica, pero no te genera no activa otros sistemas, otros, no desencadena otra sintomatología más grave como pasa con la alergia. Puede haber, por ejemplo, síntomas como dolor de cabeza o migrañas, alteraciones del sueño, problemas en la piel. Esto es lo que se suele dar en la sensibilidad al gluten no celíaca, que es un problema cada vez más frecuente, que no tiene diagnóstico todavía, y la única forma de diagnosticarla es excluir que no es celiaquía. Entonces, si te eliminan el gluten, bueno, una vez estás diagnosticado de que no eres celíaco, te eliminan el gluten y reaccionas bien, bueno, pues acabas de entrar en el mundo de la sensibilidad al gluten no celíaca. Se te han quitado los síntomas, empiezas a estar mejor, bueno, eres sensible al gluten. Ya está, ¿vale? Y la sintomatología puede ser digestiva y extradigestiva. Entonces, esto es un cuadro de los tipos de reacciones que hay frente a los alimentos. Pueden ser tóxicas o no tóxicas, y aquí están los que tienen mecanismos inmunológicos y los que no. Y estos son los síntomas relacionados con las alergias a los alimentos. Por ejemplo, urticaria, eso es muy, muy frecuente. Shock anafiláctico es ya un shock, pues es la parte más grave que no tiene por qué aparecer. Pero bueno, muchas veces, por ejemplo, la alergia al cacahuete, hay personas que el cacahuete es un alérgeno muy potente y puede generar shock. Estos son los 14 alérgenos de declaración obligatoria. Vamos al restaurante, nos presentan estos alérgenos y siempre, o la gran mayoría de veces, porque es que es imposible así, en la mayoría de sitios, nos ponen que hay posible presencia de trazas. ¿Qué ocurre con las trazas? Bueno, pues las trazas es un gran problema para personas con patologías como la enfermedad celíaca, como alergias, por ejemplo. La contaminación cruzada se produce cuando los alimentos entran en contacto con esos agentes ajenos, que son nocivos para la salud de una persona, a lo mejor no para todas, pero para la persona que a lo mejor es celíaca, la presencia de gluten superior al 20 partes por millón puede ser un problema y generar respuestas que, aunque o sea, no le generen sintomatología, pero sus células, ese intestino, está teniendo problemas. Entonces, cuando nos enfrentemos a una persona que tiene una alergia, buena higiene, cubiertos, platos, todo donde toque el alimento de esa persona tiene que tratarse aparte de otros alimentos que puedan tener contaminantes, para evitar esa contaminación cruzada. Si un cuchillo toca, por ejemplo, pan y luego toca pan sin gluten, ese pan sin gluten ya está contaminado. Entonces, es un problema y hay veces que se toma a la ligera. El etiquetado sin gluten, pues cada vez vamos a ir viendo más productos que se etiquetan sin gluten. Muchas veces no tiene sentido, pero otras veces sí, porque el gluten puede contaminar, pues como decíamos, de una forma muy fácil los productos. Por ejemplo, en aquellas fábricas que a lo mejor hacen varios productos y entre ellos tienen trigo. Entonces, no pueden poner que son productos sin gluten. Tienen que, aunque su alimento en sí no contenga gluten de forma natural, pero si está trabajado en una zona donde están trabajando trigo para poder amortizar la empresa, que es lo lógico, bueno, pues ya ese producto no lo puede tolerar un celíaco. Algo también importante, no es lo mismo la intolerancia a la lactosa que la alergia a la proteína de la leche de vaca. Y bueno, evidentemente ahora, después de saber pues, las diferencias entre intolerancia
y alergia, pues esto ya es más obvio, pero muchas veces las personas que tienen alergia a la proteína de leche de vaca le dicen, no, pero si es sin lactosa. Bueno, ya, pero sigue teniendo leche. Todo lo que tenga esas personas no podrán ingerir con lácteos ni derivados ni alimentos que estén contaminados de forma cruzada. Entonces, bueno, esto es importante. La intolerancia a la lactosa simplemente es un trastorno donde la persona, su intestino delgado no tiene lactosa, la enzima lactasa, perdón, que puede digerir la lactosa. Entonces, bueno, pues esa lactosa sigue ahí, genera flatulencias porque porque las bacterias la pueden digerir y, bueno, diarrea y un montón de productos. Algunos intolerantes a la lactosa sí que pueden consumir yogur, queso o productos sin lactosa, pero porque el yogur y el queso tienen una concentración de lactosa un poco más baja. Rápidamente, no lo vamos a ver en profundidad, pero vamos a ver un poquito del síndrome del intestino irritable, que es muy frecuente hoy día. ¿Vale? Esto es un síndrome que, bueno, se caracteriza por una motilidad alterada, hay una hipersensibilidad visceral, cualquier cosita que les ocurra en las vísceras, en los intestinos, les duele mucho y bueno, hay también mecanismos inflamatorios. Alteran, bueno, hay diferentes tipos de síndrome de intestino irritable que puede ser cursar con estreñimiento, con diarrea, mixto, etc. Tiene unos parámetros concretos para diagnosticarlo. No es algo que, bueno, te miren y así de primeras y te digan, no, ya eres colon irritable. No, esto se puede diagnosticar bien, por suerte, y aunque, bueno, una de las cosas que hay que hacer es descartar que haya otras enfermedades, ¿vale? Y sea eso, porque aún así, aunque tenga se pueda diagnosticar por determinados métodos y demás, pues cuesta. ¿Vale? Todas las patologías gastrointestinales son muy comunes, tienen sintomatologías muy semejantes y muy diferentes. ¿Vale? Puede causarte una enfermedad celíaca, puede cursar con patología gastrointestinal, que puede cursar con patología extraintestinal, y el síndrome de intestino irritable le pasa igual. Tratamiento, pues cada persona es un mundo. ¿Vale? Entonces, cada persona te va a decir que tiene, pues, que le sientan mal los lácteos, otros el trigo, otros la cafeína. Cada uno hay que identificar qué es lo que le está haciendo, pues, le está generando problemas. Entonces, hay que individualizar y tiene solución, entre comillas. Puede mejorarse el estilo de vida de una persona. Y, evidentemente, el estrés afecta muchísimo a esta patología, el ejercicio físico también es muy saludable, igual que una nutrición adecuada. Y aquí entra por ejemplo, podemos hablar del sobrecrecimiento bacteriano, que es lo que hablaba antes. En el intestino delgado, como hay esos cambios de tránsito, pues bueno, puede haber un enlentecimiento a nivel de intestino delgado y que la microbiota intestinal aumente y crezca, y cada vez que pase el alimento por ahí genere un montón de gas o malestar, y esto lleve a pues un malestar general con a veces fatiga o con otros problemas. Entonces, el sobrecrecimiento bacteriano también muchas veces es muy llamativo porque la persona come y al rato pues tiene una barriga que parece que sea un melón, y es todo gas y es todo por este problema. Una de las dietas que a veces se utiliza como tratamiento al síndrome intestino irritable es la de FODMAP, que también cada vez tiene más repercusión, quizá la han oído por ahí en redes y demás. Y hay veces, yo la primera vez que la leí me pareció muy raro el nombre, pero bueno, es una dieta de exclusión que elimina los los oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables que están en la gran mayoría de alimentos. O sea, es una
dieta muy estricta y severa, pero que solo se debe mantener entre 4 y 8 semanas. Y después de eso viene la fase de reintroducción de cada alimento. Esto, por ejemplo, es una de las tablas de alimentos con alto contenido en FODMAP. Yo no le aconsejo a nadie que coja una tabla, que tenga una persona que tenga una patología que le recomienden hacer esta dieta, que la haga solo. Es una dieta que necesita del consejo de una persona, de un profesional que esté cualificado y que esté especializado en patología gastrointestinal, porque conlleva una restricción de muchos alimentos que pueden ser beneficiosos tanto para la microbiota intestinal como para la persona. Entonces, es mejor hacerlo acompañado de un profesional, porque como ven, es que hay un montón de alimentos que pueden ser pues altos en FODMAP. Y bien, vamos a ver un poquito la enfermedad celíaca, que es también muy, muy frecuente. He elegido estas dos enfermedades por la frecuencia y porque, bueno, pues creo que son las más interesantes o que nos pueden ser de más utilidad entender qué pasa y qué hacer con ello. Y entonces, bueno, esta enfermedad es una enfermedad autoinmune, es decir, nuestro propio cuerpo ataca a nuestras células, a los enterocitos, esos que tenían así las vellosidades así como formas de dedo, bueno, pues nos ataca a nosotros mismos. Cuando cuando se consume gluten, pero siempre en individuos que son susceptibles genéticamente. Es decir, la persona celíaca tiene un haplotipo que puede ser HLA de Q2 de Q8, o hay otros que están apareciendo ahora, pues esa persona puede desencadenar sintomatología de enfermedad de celíaca, pero puede que no. Es decir, esto es así de difícil. La persona que tiene ese haplotipo, esa genética, es posible que pase su vida y no le pase nada. No desencadene la enfermedad, no tenga problemas, sea saludable y demás. Por eso los test genéticos en general muchas veces generan más ansiedad que otra cosa. Ya no hablo solo de la enfermedad celíaca, sino que hay muchas veces que se tiende a hacer un test general para ver qué enfermedades puedes padecer. Bueno, pues a lo mejor esa enfermedad que tienes en tu genoma es que no la vas a padecer en la vida porque no hay un desencadenante, porque no te toca y ya está. Simplemente tienes susceptibilidad, pero ya está. Cuídate y tendrás menos, entre comillas, papeletas para que te desencadene una enfermedad. Entonces, eso pasa con la enfermedad celíaca. No todos los individuos la desencadenan. Y a veces la enfermedad aparece generalmente en la infancia, pero otras veces aparece en la edad adulta. Y en la edad adulta puede aparecer o puede desencadenarse con una sintomatología que no tiene nada que ver con la patología gastrointestinal, sino que tienes depresión, malestar, fatiga, dolor muscular, que muchas veces bueno, pues se puede incluir a esa persona en fibromialgia y muchos casos de fibromialgia pueden tener detrás pues, una enfermedad celíaca o una sensibilidad al gluten o algo así. No quiere decir que todos los que tengan fibromialgia tengan esta patología, pero que quiero mostrar que es complejo a veces dar en el clavo. Esta enfermedad es una alergia alimentaria, pero no está mediada por sus anticuerpos IgE y tienen unos daños en las microvellosidades que tardan en recuperarse mucho. ¿Qué tiene gluten? Pues todo lo que lleve trigo, cebada, centeno, y hay avena sin gluten, pero ojo, aunque sea avena sin gluten, hay muchos celíacos que no la toleran. Entonces esa avena, que aunque no tenga gluten, tiene otras proteínas, porque el gluten son un conjunto de proteínas, pues puede ser que desencadenen una pues respuesta semejante a la que pueda desencadenar el trigo, la cebada y el centeno. Y ojo con las trazas, aquí igual, pues hay que tener mucho cuidado cuando se diagnostica una enfermedad celíaca, la persona tiene que evitar
todo lo que lleve gluten, tanto sean trazas como contaminación cruzada, que son trazas, pero tiene que ser muy estricto, porque si no seguirá teniendo la enfermedad y seguirá teniendo problemas de salud, aunque no tenga esa sintomatología tan marcada. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, pues para las pruebas diagnósticas de la celiaquía, y esto lo digo porque muchas veces cometemos el error de eliminar el gluten por nuestra cuenta, y no. Para diagnosticar una celiaquía es necesario que la persona esté consumiendo gluten. ¿Por qué? Porque necesita que esté activo esos anticuerpos antigliadina, o hay varios, se utilizan varios. Cuando se hace la serología, te sacan sangre y te miran si tienes esos anticuerpos más específicos de la celiaquía. Bueno, pues si no estás consumiendo gluten es posible que pues, dé negativo. Aún así, aunque la serología sea negativa y no tenga esos anticuerpos, no quiere decir que no seas celíaco. El gol estándar para diagnosticarlo es una biopsia duodenal. Es así. Es un poco, pues es lo que hay. Y se clasifican como he dicho antes, por la clasificación más según el daño que haya en esos epitelios de esos deditos que veíamos antes, pues según se vayan desapareciendo, pues se habrá afectado más o menos el epitelio. Bueno, esto es un poquito los resúmenes de pues, unas infografías que me parecían bastante interesantes. Las pruebas genéticas también se puede realizar. No es, como decía, pues si tienes los genes, si no tienes sintomatología, a lo mejor nunca la desarrollas. No lo sabes. Y esta página está muy bien, es interesante, la de celicidad.net. También está la de celíaco a los 30 o la de FACE. Todas esas tienen mucha información sobre la enfermedad celíaca cuando te la diagnostican o cuando tienes un pariente o una persona cercana que le han diagnosticado, para saber qué hacer, porque es un lío. Cuando a alguien le diagnostican de una patología gastrointestinal donde tiene que hacer una restricción muy severa y drástica de alimentos, es bastante difícil. Y para la persona y para la familia o para la gente que vive con ella, porque implica a todos. Y implica la vida social, implica la parte emocional, psicológicamente cuesta mucho llevarla adelante porque es una restricción muy severa. Y bueno, poco a poco te adaptas, sales, pero no hay que tomarlo a la ligera y hay que entender exactamente qué es lo que puedes hacer y lo que no. Y tratar de integrar a la persona celíaca en una vida social, sin, o sea, haciéndola ver que no pasa nada, o sea, y que tiene muchas opciones y que se puede seguir haciendo vida sin tener que consumir gluten. Bueno, esta es la otra página que está muy bien y que ayuda mucho en esa primera toma de contacto con la enfermedad celíaca. Otros problemas que aparecen con el gluten, que no son enfermedad celíaca, bueno, pues puede ser la alergia al trigo. Cuando tenemos una persona que nos está diciendo que tiene una sensibilidad, o sea, que se siente mal con algunos alimentos, que no sabe que le sienta mal, que no tiene... Bueno, pues si una de las cosas que hay que eliminar, que descartar, es que no tenga alergia al trigo o al gluten. Y luego, cuando se descarta esto, porque a veces pues no tiene una urticaria muy grande o no tiene unos síntomas muy llamativos, entonces es mejor descartarla. Cuando ya se descarta la enfermedad celíaca, bueno, pues solo queda la sensibilidad al gluten no celíaca, que como ya había dicho, no tiene un diagnóstico, o sea, unas pruebas diagnósticas todavía. Entonces, bueno, si no te sienta bien el gluten, lo eliminas y se te pasa la sintomatología, pues bien. Es posible que a veces o sea, que haya otros elementos que estén interactuando que no sean el gluten, que también no contienen pues a lo mejor un pan tiene muchos más nutrientes o proteínas que puedan afectar aparte del gluten. Entonces, bueno, es un poco complejito. ¿Qué pasa con las patologías gastrointestinales? ¿Vale? Ya estamos llegando hacia el final.
Bueno, pues que se ha visto que la gran mayoría de patologías gastrointestinales, igual que las hepáticas, cursan con disbiosis. De hecho, la gran mayoría de patologías, por ejemplo la obesidad, tienen una disbiosis. ¿Qué ocurre? Pues ahora, cuando aparece, y por eso es tan importante la primera clase, donde les hablé de pues, las diferentes fuentes de información, a veces cuando aparece un artículo que dice, o un mensaje que dice, pues la obesidad tiene un cambio en la microbiota, que se ha visto que hay más firmicutes que bacteroidetes. Ya está, la obesidad es porque la microbiota no está sana, hay que atacar a la microbiota y hay que mejorar la microbiota. Bueno, pero ¿y cómo sabemos qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Qué fue antes? ¿Ese cambio en la microbiota o fue antes la obesidad? ¿Son los hábitos de vida o alimentarios? ¿O es que hubo un cambio y eso llevó a la persona? Bueno, todavía no se sabe. Hay muchas patologías como la enfermedad celíaca o el síndrome intestino irritable, muchísimas. Creo que la mayoría de patologías, como cambia el ambiente del organismo y hay inflamación o hay problemas o la persona cambia sus hábitos en las ingestas o en la vida, al final esa microbiota se tiene que adaptar. ¿Y qué hace? Bueno, pues sobrevive el que puede adaptarse a esas condiciones de una mejor forma. Ya está, no hay más. Entonces, esta es mi conclusión después de leer. A lo mejor llega un artículo y dice lo contrario, pero hasta ahora todo lo que se ha visto induce a pensar que en la gran mayoría de casos la microbiota se adapta a ese cambio en la persona, en el problema que pueda tener y bueno, coloniza a la persona la microbiota que mejor aguanta ese ambiente. Hay otros problemas más relacionados con infecciones y demás que son otro tipo de patologías, pero en estas que son con relación a los hábitos de vida y con nutrición inadecuada y demás, muchas veces es problema de esos hábitos, que al final van variando un poco a poco la microbiota y cambia y genera problemas. ¿Y cómo podemos alimentar a esos bichitos para que sean saludables? Pues no tiene mucho misterio. La realidad es que, como hemos visto en todas las charlas, al final la nutrición es ir a lo básico. Frutas, verduras, alimentos saludables, carne, pescado, porque la parte proteica es muy importante. eh, Todo lo más, entre comillas, natural posible, aunque esta palabra pueda ser un poco controvertida, pero ir buscando lo que menos proceso tenga y menos, por ejemplo, los procesados y ultraprocesados, saber cuáles son los más adecuados y los que no tienen, si tienen muchas S, ahí hay algo. Si necesitan muchos conservantes para mantenerse, ahí hay un problema. Entonces, bueno, la vida saludable, bajo estrés, ejercicio físico, alimentarnos bien, estar, pues eso, una vida un poco más tranquila de la que llevamos. Y eso ayuda, cuando mejoran los hábitos de la persona, mejora la microbiota de forma general. Por eso, exceptuando casos de infecciones como pueda ser Clostridium difficile, que hay que actuar de otra forma. ¿Vale? Ahí es otro elemento que no cambia, pues no la mejora una vida más saludable. El resto de patologías, lo mejor, hábitos saludables. Y ya para finalizar y dejar tiempo para las preguntas, quería poner un apartado con personas que a mí me parecen, bueno, que saben lo que dicen, ¿vale? Son diversas, no todas son de nutrición, pero creo que en esta sociedad en la que vivimos, donde todo el mundo tiene la libertad de hablar, donde Internet y las redes sociales han permitido que todo el mundo exprese su opinión, en esto de la salud, yo
considero que es necesario oír a las personas que de verdad puedan, de verdad digan cosas con sentido, que sean rigurosas y bueno, que no afecten a la salud, porque la nutrición, el ejercicio, muchas profesiones son eso, repercuten mucho, si se realizan mal, repercuten mucho en la salud de la persona. Entonces, no nos dejemos llevar por el que tiene más seguidores o el que mejor venta hace de sí mismo o más, no sé, que está más de moda. Vayamos a de verdad personas que sepan lo que dicen. Y muchas veces es difícil, yo entiendo, a mí me pasa, muchas veces es difícil saber quién dice una cosa con sentido y quién no. El otro día, por ejemplo, me llegó una consulta por Instagram que me mandaron un vídeo y me preguntaron, ¿esto es cierto? ¿Está hablando de forma rigurosa? Bueno, yo vi el vídeo y di mi opinión respecto al vídeo después de informarme. Yo busqué mis recursos en mis fuentes de bibliografía, en bases de datos, y me di cuenta de que a lo mejor esa persona, pues yo no sé de dónde sacó la información. Yo lo que le recomendé a la persona que me preguntó es que fuera esa persona y le pidiera los artículos o la información, de dónde sacaba esa información que estaba dando. Y porque era algo muy llamativo. Entonces, pedid la información, de dónde viene, de dónde la han sacado, porque hay muchas veces que simplemente son mentiras o cosas que hacen para llamar la atención y generan pues inseguridad, generan mitos, generan problemas de salud en personas que es muy difícil a veces dar en el clavo y saber por qué esa persona tiene un problema cuando está en consulta, y puede ser derivado de cualquiera de estos individuos. Entonces, bueno, aquí les he dejado algunos recursos de personas pues, que puedan ser, que a mí me parece que dicen las cosas con sentido, que puedan ser divulgativas y llegar. Y nada más, solo quiero decirles que el objetivo de un estilo de vida saludable a veces parece que sea alargar la vida, y no, el objetivo es darle vida a los años, por decirlo de una forma, es llegar a viejos lo mejor posible. Porque cuando se llega a viejo y no se puede ser independiente, no se puede, o sea, tendemos a pensar que la persona que ha envejecido tiene que tener sí o sí patologías, tiene que tener 70 pastillas al día que tomarse, y no es así. Cuando uno es saludable, en general, puede llegar a viejo y seguir siendo un anciano saludable. Moverse, evitar el número máximo de pastillas, y esto lo da una nutrición adecuada, un estilo de vida activo con ejercicio y tranquilidad. Entonces, yo les animo eso a que fomenten a todas las personas que puedan en un estilo de vida más saludable, que no es para nada aburrido. Hay muchos recursos en Internet, yo estoy a disposición de todos para ayudar en lo que esté en mi mano, para eso, para tratar de mejorar. Y cuando uno está mejor consigo mismo, también a nivel de salud, pues va a estar mejor con las personas que tiene alrededor. Entonces, tengamos como objetivo llegar a viejos lo mejor posible, sin dolores, y sin pastillas y sin nada. Y eso lo da, bueno, un estilo de vida un poquito mejor de lo que a veces llevamos. Y nada más, yo quedo a disposición de todos para responder las preguntas ahora o más adelante. Es que al final yo estoy a disposición. Nada, muchas gracias por la atención, espero